importantes que yo quiero que nosotros veamos. La primera cosa que dice de Zacarías, y habla también de su esposa Elizabeth, dice, ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? Ser justos delante de Dios significa que reconocemos nuestra condición pecaminosa. Reconocemos que necesitamos un Salvador. Reconocemos que somos incapaces de mantener una vida santa sin la ayuda de Dios. Y dice aquí, ambos eran justos delante de Dios y andaban, oigan esto, escuchen esto, andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Entonces, cuando estamos viendo acá que el Señor dice el anunciamiento de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no es cualquier cosa, es algo grande que se va a venir. Dice, lo voy a poner en el vientre de una familia digna. Lo voy a poner dentro de una mujer que camina irreprensiblemente guardando todos mis mandamientos, que camina en justicia ante Dios, reconociendo que es pecadora, pero sobre todo que se mantiene recta en mi palabra. Y escogió al sacerdote Zacarías, que era del linaje directo de los sacerdotes levitas. Entonces, ahora voy a hacerles una aclaración aquí. ¿Qué significa Zacarías? ¿Qué significa Zacarías? Lo dijimos la paz. Recuerda, eso lo dijiste. Recordó. Dios recordó. Ya lo habíamos dicho y le hace Víctor. Ok, eso sí lo sabe. Dios recordó. Dios, eso significa Dios recuerda. Zacarías, Dios recuerda. Mira qué lindo. ¿Y qué significa el nombre de Elizabeth? ¿Qué significa Elizabeth? Elizabeth significa su pacto. Su pacto. Y entonces digamos nosotros, si Dios recordó su pacto, Zacarías, Jehová recordó, Elizabeth, su pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios estaba recordando? ¿Cuál es el pacto que Dios estaba recordando? ¿Dónde sale eso de que Dios estaba recordando un pacto aquí en esto? Buscándolo, vamos a irnos a Salmo 89. Vamos al Salmo 89. Permíteme un segundito, voy a poner acá para que no me pierda. Ok, vámonos al Salmo 89 y vamos a recordar, todo el Salmo habla de cómo Jehová recuerda sus pactos. Cómo Jehová recuerda sus pactos. Salmo 89. Y nos vamos a ir al versículo que nos interesa ahorita, es el versículo 34, 35, 36 y 37. Salmo 89, 35, 36, perdón, 34, 35, 36 y 37. Y veamos lo que dice la palabra de Dios concerniente cómo recuerda Jehová sus pactos. Cuando Dios te habla a ti, hermano, cuando Dios nos ha hablado a nosotros, no podemos olvidarnos de eso. Tenemos que estar totalmente, mi esposa me dice, escribe lo que el Señor te ha dicho. Profetizaron, escribe la profecía que Dios te dio. Guarda esa palabra, atesórala y cada tanto tiempo sácalas y léelas, y léelas, y léelas. ¿Sabes por qué? Porque si Él, yo sé que no se le olvida nada, pero si a Él se le olvidara, tú se lo estás recordando. Señor, tú dijiste esto de mí. Señor, tú dijiste esto de mí. Mira lo que dice estos versículos hermosos. Salmo 89, versículo 34 dice el Señor: no olvidaré mi pacto. No olvidaré mi pacto. Este es el Señor hablando. Y dice, no olvidaré mi pacto. Coma. Y luego dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En otras versiones no sé cómo lo tiene Reina. ¿Y qué dice? Ni mudaré.
no cambiaré. Ustedes saben, dice, la serpiente mudó la piel, les botó la piel vieja y puso piel nueva. El águila ¿cómo dice aquí? Mudar las plumas, el pico, la garra, y le sale nuevo. Jehová dice, no mudaré, no cambiaré, no me desviaré, no voy a hacer cosas nuevas con lo que ya dije. Si lo dije, lo dije, y dice, no mudaré nada de lo que ha salido de mis labios. Entonces tú dirás, sí, pero es que esa profecía me la dieron cuando yo estaba joven, ahora estoy viejo, ya pasaron tantos años, quiere decir que esa profecía ya no aplica para mí. Y el Señor dice, no voy a mudar ninguna palabra que salió de mis labios, te la voy a cumplir exactamente como te la dije. No me voy a olvidar de ese pacto. Y mira lo que continúa. Verso 35 dice, una vez he jurado por mi santidad. Una vez, dice aquí, he jurado por mi santidad y no mentiré a David. No mentiré a David. En este caso, él había hecho un pacto con David, pero también el pacto lo hace con Reina, con César, con Adrián, con Víctor. Lo hace con Christopher, lo hace conmigo, lo hace con quien sea. Él tiene el derecho de hacer pactos con nosotros. Y nosotros tenemos que tomar como David ese pacto y tomarlo y apreciarlo y decir, yo tengo un pacto con Dios, que es lo más importante. Yo tengo un pacto con Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Su descendencia será para siempre y como el sol delante de mí. Quiere decir que David iba a tener una descendencia que iba a ser como el sol, que no se mueve, permanente y todo el tiempo brillante. Eso es lo que estamos hablando ya, de que David iba a venir en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice acá, el 37, y como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en el cielo. Fíjate, la palabra de Dios nos enseña que dice que había puesto dos astros, el sol para el día y la luna de noche. Y los dos ellos son testigos para nosotros de la obra de Dios. Las dos cosas son obra de Dios y son para testimonio nuestro de que hay un Dios que lo ha hecho. Y Él dice, y será resplandeciente a mí, el pacto, la descendencia de David será resplandeciente ante mí, fija como el sol y como la luna permanente. Amén. Entonces veamos, ahí el Señor está diciendo que Él nos rompe los pactos y Él había hecho. Ahora, si quieren llamarlo coincidencia, como cualquiera allá pueda hacer, se llama Zacarías, pues, y el otro se llama Elizabeth, que hay coincidencia. No hay coincidencia en el Señor. En el nacimiento de Juan el Bautista, ahí estaba ya el recordatorio del Señor que Él tenía un pacto. Y como recordatorio de ese pacto, Él dice, yo tengo que hacer algo bueno por el que va a venir en ese pacto, por el hijo de David. Entonces veamos qué es lo que va a pasar. Entonces dice aquí que estas dos personas, Elizabeth y Zacarías, eran justos, irreprensibles y caminaban en orden con los mandamientos de Dios. 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Y por qué el Señor dejó que estos llegaran a viejos? ¿Y por qué el Señor no les dio el hijo en su juventud? Porque el Señor estaba listo para probar su gloria. Cuando parece que el Señor, que tú has llegado al final de tu camino, cuando tú estás ahí y ya no te queda más cuerda para colgarte, cuando ya no hay más lugar donde caminar, cuando lo único que tienes enfrente es el fuego, tú dirás, ya no hay nada para mí. Ahí es cuando Dios se muestra. Ahí es cuando Dios se muestra. Y dice aquí, y dice la palabra de Dios, que era estéril y eran viejos, pero es ahí donde la gloria de Dios, era ahí donde la gloria de Dios se iba a manifestar. En el verso 8 leemos, dice acá, y aconteció en el ejercicio de Zacarías, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio,
delante de Dios según la orden de su clase. Sucedió que Zacarías estaba cumpliendo con su ministerio, a lo que ha sido llamado. Hermanos, eso quiere decir que nosotros muchas veces no nos vamos a sentir con ganas de hacer lo que Dios nos ha pedido. Muchas veces nosotros no vamos a estar dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado. Muchas veces vamos a ver obstáculos, vamos a ver muchas cosas, pero Zacarías ya era un hombre viejo y todo, y vivía lejos, pero aún así él llegó y estaba cumpliendo con lo que le habían ordenado. Este día te toca a ti hacer esto en el santuario. Y él estaba en el santuario obedeciendo al Señor. Por eso dice, caminaba en rectitud con el Señor. Y dice que Zacarías estaba ejerciendo su ministerio en el santuario. Y es ahí donde el Señor va a romper el silencio de 400 y pico de años. Acuérdense, desde Malaquías el Señor ya no hablaba. Desde Malaquías el pueblo de Israel cayó en la oscuridad. Ya no hubo palabra de Dios, ya no hubo profeta, no había Espíritu Santo, no había nada. Y entonces, ¿cómo caminaba este pueblo? Caminaba como esclavo de nuevo. Esclavo de los babilónicos, esclavo de los sirios, esclavo de fulano, esclavo de los romanos. Estaba esclavizado y estaban en desesperación y decía, ¿hasta cuándo va a venir nuestro Mesías? Pero ellos miraban al Mesías como alguien que iba a venir y los iba a libertar, que iba a derrotar al imperio y se iban a ir en libertad, iban a volver a ser el Israel poderoso. Pero dice aquí que ellos estaban ahí y asistían a ver lo que sucedía en el santuario. Y dice acá en el verso 9, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. 2 veces se hacía la ofrenda del incienso. Se llegaba por la mañana y se llegaba por la tarde, y el sacerdote agarraba un puño, lo que le cabía en la mano de incienso, y lo ponía sobre el fuego que ya estaba encendido, e inmediatamente se levantaba una nube de aroma que llenaba todo el templo. Y acuérdense que estaba el velo, el santuario del incienso acá, depositaba el incienso y se quemaba y se levantaba. Y era lo único que podía cruzar hacia donde estaba el arca del templo, el arca del pacto del Señor. El sacrificio del incienso, en la mañana y en la tarde. Pero pueden ustedes imaginarse que también se había dicho que cuando el sacerdote entraba al santuario, cuando él llegaba al lugar santo y tenía que hacer ese sacrificio, había el peligro de que el Señor matara al sacerdote. ¿Por qué había ese peligro? Porque si el sacerdote, como dijo la hermana Nina ahorita, la pastora Nina dijo, si nosotros tomamos el cuerpo de Cristo a la ligera, si nosotros venimos, agarramos la comunión, ese es un pedazo de pan y un poquito de agua. Cuidado, si nosotros lo agarramos en esa forma, vamos a pagar consecuencias. Lo mismo era acá, si el sacerdote llegaba con las manos sucias, me refiero al pecado, si había condición sucia en su corazón, falta de presencia de Dios, ese hombre al hacer el sacrificio moría y había que arrastrarlo y sacarlo con una cuerda que se amarraba a los pies. Aquí